Vamos con la función 13, una función que nos va a introducir en el concepto de valor propio, de vector propio, en el importantísimo concepto de matrices semejantes o similares, a veces lo veréis como matrices semejantes o a veces similares. Bueno, pues vamos con ello. Esta es la función que vamos a manejar. Esta es la expresión matricial de esta función. Y vamos a plantear la siguiente igualdad. Fijaros, muy importante. Esta es la opción matricial, la ecuación para ver elementos del dominio donde se proyectan en el codominio. Tenemos que poner, aquí están en el dominio y ahora cuando hagamos la operación, ¿no?, de multiplicar 2 por x sub 1 más 1 por x sub 2, tendremos la primera coordenada, de momento no nos fijemos en esto, en el codominio, y aquí lo mismo, tengo menos 3 por x sub 1, menos 2 por x sub 2 me va a dar la segunda coordenada en el codominio, que es lo que me está expresando la función. Tengo dos elementos del dominio, dos elementos cualquiera del dominio, pues aquí tengo la ley que me permite asignar puntos del codominio a cualquier pareja de coordenadas, o sea, cualquier punto, cualquier elemento de R2. Es una función de R2 a R2 como las que estamos viendo últimamente. Bien. Este planteamiento dice lo siguiente, dice, esto es igual a lambda por el mismo punto. O sea, fijaos lo interesante, estoy planteando una ecuación que dice, estos puntos de aquí, este punto de aquí, o todo, cada punto se va a proyectar a un punto que será proporcional según lambda, es el factor de proporcionalidad, al punto x sub 1, x sub 2. ¿Esto qué quiere decir? Si os acordáis, cuando yo tengo un vector en R2 o en R3 o incluso en R, evidentemente, pero cuando yo tengo un punto en Rn, en general n, desde 1 hasta lo que sea, cuando yo tengo un punto, que le llamamos un vector a veces, si lo multiplico por lambda, lo que estoy es moviéndome en esta línea. Si yo tengo el punto este de aquí, que sería el 1 menos 1, si lo multiplico por 2, tengo el 2 menos 2. Lo multiplico por 3, el 3 menos 3. Pero si lo multiplico por menos 1, tengo el menos 1, 1. El 1 menos 1 pasa a ser el menos 1, 1, al multiplicar por menos 1. Bien, por lo tanto, fijaos lo que me está diciendo esto. Me está diciendo, voy a calcular puntos que vayan a parar a la misma línea que une el punto con el cero. O sea, vaya a parar a puntos de la línea que configura este punto con el punto del origen, el punto 0, 0. ¿De acuerdo? Y lo que me está diciendo es que estos puntos van a parar, esto es dominio, estos puntos de aquí, en el codominio, van a ir a parar a la misma línea, esta y esta. Ya sabéis que me gusta dibujar como si fuera la pizarra. No es perfecto el dibujo, pero bueno, queda más vivo, ¿no?, que si no fuera un dibujo perfecto. Esta línea y esta se supone que es la misma función. Por ejemplo, podría ser x sub 2 igual a menos x sub 1. Esto sería la recta x sub 2 igual a menos x sub 1 porque la pendiente es menos 1, ¿no? Y aquí ya estamos en el codominio y suelo poner is en el codominio, y sub 2 y sub 1. Esto quiere decir que esta también sería la función i2 igual a menos i sub 1. ¿De acuerdo? Bien, pues lo que me está diciendo esto, hay puntos, sea en este o en otro, dependerá, ya veréis, de qué puntos sean, obviamente. Pero imaginaos que fuera la lambda se aplicara a puntos que fueran de esta recta. Si la lambda fuera 1, sería que cada punto va a parar a él mismo. Si fuera menos 1, cada punto va a parar a menos 1 el punto, multiplicado por el punto. Sería que el 1 menos 1 va a parar al menos 1, 1. Si fuera lambda 2, y esto fuera un espacio
desde que cumpliera esta condición, estos puntos cumplieran esta condición, pasaría que, si fuera 2, iría el 1 menos 1 iría a parar al 2 menos 2. Y el menos 1, 2 iría a parar al menos 2, 2. Y el 0, 0, como siempre, al 0, 0. Esto no hay otra. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué plantea esta igualdad? Plantea, en primer lugar, ¿hay puntos de esto? ¿Esto es verdad para algún punto? Y si es así, ¿qué puntos son? ¿De acuerdo? ¿Y qué lambda hay? ¿Qué lambda es la que genera esta situación? ¿De acuerdo? Esto es una pregunta que llega también a la pregunta de si existe algún subespacio invariante. Y esto le llamamos un subespacio invariante, un fragmento de R2, que en este caso tiene dimensión 1, que se proyecta a él mismo. Se queda en casa, digamos. Lo que ocurre es que se puede moverse, puede quedarse cada un punto en su puesto, pero puede ser que haya un movimiento dependiendo de la lambda. Si es negativa, pues pasarán, estos puntos se proyectarán aquí y estos aquí. Si es la lambda positiva, pues todos estos puntos de aquí irán a parar aquí y todos los de aquí a aquí. Si es 2, por ejemplo, pues se proyectarán 2 veces para arriba y 2 veces para arriba por aquí. ¿De acuerdo? Bien. De momento, esto es importante, entenderlo bien. Bien, vamos a ver que esta igualdad la vamos a plantear de la siguiente manera. La vamos a plantear como una función, que va de el espacio de las matrices cuadradas nn, de orden n, o sea, la dimensión que sea, pero cuadradas, a polinomios de grado n. ¿Por qué? Porque lo que vamos a definir es la función siguiente. Es una función que asigna a un polinomio cuadrado el determinante de esta matriz. Esta matriz es la propia matriz menos lambda por, esto es la matriz unidad, la matriz que todos son unos en la diagonal principal y todo lo demás ceros. Esto es la matriz identidad, la matriz unidad también se le llama. Fijaos ¿por qué esto? Fijaros que esta igualdad, esta ecuación, porque al ser una igualdad es una ecuación, que es esta de aquí, fijaros que ya la puedo plantear en forma de sistema de ecuaciones, obviamente. A sub 1 por x sub 1 más a sub 1, 2, a sub 1, 1 por x sub 1, a sub 1, 2 por x sub 2, igual a lambda por x sub 1. ¿Veis? Primer término del sistema. Segundo término, pues a sub 2, 1 multiplicado por x sub 1 más a sub 2, 2 multiplicado por x sub 2. Esto es igual a lambda por x sub 2. ¿Vale? Bien. Entonces, el sistema de ecuaciones. Fijaos que este término lo puedo pasar al otro lado y este también, igualarlo a 0 y transformarlo en un sistema que llamamos homogéneo, ¿no? ¿Vale? Un sistema homogéneo. Esto es un sistema que tendrá unas incógnitas, x1 y x2, y que me estará dando los puntos que se proyectan al 0, que como mínimo el 0, 0 sería, pero puede haber más. ¿Vale? Bien, fijaos que esta lambda x sub 1, al pasarla al otro lado, saco factor común x sub 1 y me queda a sub 1, 1 menos lambda. Y aquí, abajo, como la lambda multiplica aquí a x sub 2, pasa al otro lado y saco factor común x sub 2 y me queda este término de aquí. A sub 2, 2 menos la lambda al pasarla al otro lado en negativo. Bien, ahora fijaos que es un sistema homogéneo y sabéis que los sistemas homogéneos siempre son, siempre tienen solución, ¿vale? Nunca son incompatibles, siempre son compatibles, pero pueden ser compatibles determinados o indeterminados. A mí lo que me interesa es que sea indeterminado. ¿Por qué? Porque lo que estoy buscando es algún x1, x2 que sea invariante, algún espacio que sea invariante globalmente, no solo el 0, 0. El 0, 0 ya sé que va al 0, 0, pero quiero ver si hay más puntos que vayan a la misma línea. ¿Vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí que el 0, 0 es solución ya me está bien, ya lo sé. ¿Vale?
Que sea determinado no me interesa, me interesa que sea indeterminado. Ver si para alguna lambda esto es posible que sea indeterminado. O sea, ¿es posible que para alguna lambda esto es igual a cero? Porque si es igual a cero quiere decir que hay más de un punto que resuelve este sistema. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, para alguna lambda, la que encuentre, si es que hay solución, para este determinante que me dará una incógnita, obviamente, me dará, ahora veremos, un polinomio, pues si hay solución para alguna lambda, pues encontraré un espacio que se llama invariante, un espacio que tendrá una lambda y cumplirá esta condición. Y por lo tanto, cumplirá que es una línea que se proyecta a ella misma, con posibles cambios dentro de ella, pero a ella misma, si es que existe. ¿Vale? Muy bien. Por lo tanto, bueno, lo igualamos a cero porque buscamos una solución que no sea la trivial al sistema este de aquí. Porque me interesa que sea más que la trivial, ¿eh? ¿De acuerdo? Y si hay una solución más que la trivial, quiere decir que he encontrado un subespacio invariante, un subespacio de estos que se proyecta a él mismo. Bien, vamos a ver, vamos a operar para nuestro caso. Nuestro caso es este caso. Esta es la excusa, esta función es la excusa para entender conceptos que nos ayudan a entender una función por dentro, a ver la maquinaria, la anatomía de esta función, la fisiología de esta función también. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver. Si yo aplico este sistema de homogéneo, construyo este determinante, en mi caso, como sustituyo estos valores por los que me toca en mi matriz, estoy aquí en esta matriz, obviamente, pues me quedará 2 menos lambda, 1 menos 3 menos 2 menos lambda. Y esto, si hago cálculo del determinante, me va a salir una función que depende de lambda. Y además me saldrá un polinomio, porque son operaciones que me darán un polinomio. Por eso os decía que ¿veis? El determinante de esta matriz menos 1 multiplicado por la identidad, porque al hacer esta resta, al entrar esta resta aquí, en realidad es como si lo multiplicara por la unidad, ¿no? Y después restara, ¿vale? ¿Veis? Es equivalente, porque entonces al multiplicar por la unidad, la matriz esta de aquí me queda con la lambda en la matriz diagonal. ¿eh? Y obviamente cuando reste a n por n, únicamente restará a los elementos de la matriz principal, de la diagonal principal, perdón, que son estos puntos de aquí, ¿veis? Por eso aparece el menos lambda. Por lo tanto, lo que estoy haciendo esto es calcular el determinante de esta operación que consiste en plantear el sistema de ecuaciones y después transformarlo en homogéneo. Y, por lo tanto, esto me va a dar una función de lambda que será un polinomio. Por eso digo que esta función es una función que va del conjunto de las matrices cuadradas. Todas las matrices cuadradas tienen su polinomio asociado, todas, ¿vale? Y a este polinomio asociado a cualquier matriz cuadrada le llamamos polinomio característico. Y es una función. A cada matriz su polinomio característico. ¿Vale? Bien. Bien. Si ahora hago esta operación, me da que hago simplemente el producto de estos dos paréntesis, después le sumo 3, que es menos 3, y me queda que el polinomio característico de esta matriz, de nuestra matriz, de la matriz que representa esta función, por lo tanto podríamos decir que es el polinomio característico de esta función de R2 a R2, es lambda 2 menos 1. Esto tiene dos soluciones, más 1 y menos 1. Y esto le llamamos los valores propios de esta matriz. Más 1 y menos 1. Son los valores propios. ¿Vale? Son estos elementos que están asociados a una línea que se mantiene invariante, que va a proyectarse, como decíamos antes, va a proyectarse a él mismo. Bien.
Vamos a estudiarlo. Este es nuestro sistema homogéneo, ¿vale? Que hemos calculado para cuando el determinante sea 0 y por lo tanto que haya algún punto más que el 0, 0. Bien, y vamos a ver, vamos a estudiarlo. Cuando lambda es igual a 1, ¿qué pasa? Pues sustituyo aquí. Porque ahora, como sé que hay para 2 lambdas ocurre esto, pues tengo lambda igual a 1, pues sustituyo y me encuentro que es esto. Si lambda es igual a 1, es 2 menos 1, x sub 1 más x sub 2 igual a 0. Menos 3, menos 2, menos 1, menos 3, x sub 2 igual a 0. Esto es un sistema de ecuaciones, pero como podéis ver, este se elimina. Ya lo hemos visto cuando hemos visto el concepto de sistema de ecuaciones. Esta ecuación y esta ecuación están diciendo lo mismo, son redundantes, porque si esta la multiplico por 3 y hago la suma de la izquierda y la derecha, tengo que se me elimina esta de aquí. Por lo tanto, en realidad solo tengo esta y la puedo expresar en forma funcional diciendo que x sub 2 es igual a menos x sub 1. Y esto para el valor propio asociado de lambda igual a 1, porque es cuando he sustituido lambda por igual a 1. Aquí, ¿vale? Al vector, a todos los vectores, todos los vectores que cumplen esta condición, que son precisamente estos que he dibujado, todos estos de aquí, porque es la recta x2 igual a menos x1, precisamente. A todos estos puntos les llamamos vectores propios. Entonces voy a elegir uno. Podría elegir otro, pero elijo uno de ellos, ¿vale? El 1 menos 1. ¿Cómo lo he hecho? Bueno, sustituyendo x sub 1 por 1. ¿Y qué pasa con x sub 2? Porque tengo aquí un grado de libertad. Yo puedo poner el valor que quiera a x sub 1. Pero inmediatamente x sub 2 quedará determinado por el valor que yo haya elegido de x sub 1. Elijo 1 y por lo tanto x sub 2 es menos 1. Y lo escribo así, ¿vale? Y ahora estudio cuando lambda es menos 1. Si lambda es menos 1, tengo 3 menos menos 1. No hay, perdón, 2 menos menos 1, 3. Más 1, x sub 2 igual a 0. Menos 3, y ahora menos 1, menos 2, menos menos 1, menos 1. O sea, menos x sub 2. Y de nuevo me encuentro que esto y esto son lo mismo. Me está diciendo lo mismo. Es redundante esto. Es información que no me sirve de nada. Con una tengo suficiente. Y como podéis ver, es una ecuación, una única ecuación con dos incógnitas. Por lo tanto, tengo infinitas soluciones, tengo todo un subespacio. ¿Cuál es ahora? Despejo x sub 2, me queda que la función es x sub 2 igual a menos 3x sub 1. ¿Vale? Es el vector propio asociado a lambda igual a menos 1. O sea, cuando lambda es menos 1, los vectores propios son estos de aquí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Cojo 1 y es, por ejemplo, cojo el 1, x sub 1 igual a 1 y el x sub 2 me queda menos 3. Y ya tengo un representante de esta línea invariante, de este subespacio que es invariante, que se proyecta a él mismo. ¿De acuerdo? Bien. Y aquí los tenéis dibujados, ¿veis? Aquí tenéis el subespacio invariante que hemos visto antes, que es x sub 2 menos x sub 1, y el x sub 2 igual a menos 3x sub 1, que es esta de aquí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y estas dos líneas se proyectan a ellas mismas. ¿Veis? Y ahora lo he expresado en términos de I, porque estamos en el codominio. Esto es el dominio y esto es el codominio. ¿De acuerdo? Bien. Fijaros, esta es la función y solo basta ver algunos ejemplos. Mirad, si yo cojo el 1 menos 1, estoy aquí. ¿Vale? 1 menos 1. ¿Cuál es la imagen? 1 menos 1. Si sustituís x sub 1 y x sub 2 por 1 y menos 1, aquí dentro veréis que 2 por 1 menos 1, que x sub 2 es menos 1, pues me queda 1. Y menos 3x sub 1, menos 3, menos 2 multiplicado por menos 1 más 2, menos 3 más 2, menos 1. Por lo tanto, este punto se proyecta a él mismo.
¿Por qué? Porque la lambda es igual a 1 y hemos dicho que si la lambda es igual a 1, todos estos puntos sabemos que se proyectan a los mismos puntos. No solo se desplazan a la misma línea, sino que al mismo punto, no cambian. Estos de aquí ahora veremos que se mueven, pero dentro de la línea. Estos se quedan en la misma línea y además en el mismo punto, no viajan nada. Estos viajan por la línea recta, pero estos ni viajan, no se mueven. El menos 1, 1, que sería este de aquí, menos 1, 1, pues sería, no, perdón, este de aquí. En la roja estamos, menos 1, 1. Pues su imagen, si lo queréis comprobar, al sustituir x sub 1 igual a menos 1 y x sub 2 igual a 1 aquí dentro, me queda que es el mismo valor. Y el menos 2, 2, que sería este punto de aquí, menos 2, 2, va a parar también al menos 2, 2. Y el menos 1, 1 al menos 1, 1. No cambia, y así podríamos ver que todos los puntos de aquí se proyectan a la misma posición de esta recta de aquí. Es un espacio invariante con lambda igual a 1. En cambio, cuando me voy a la línea verde y cojo, por ejemplo, el punto 1 menos 3, que sería pues 1 menos 3, más o menos estaría por aquí, este punto de aquí, pues este punto se proyecta, si miramos aquí, 2 por 1, 2, menos 3, menos 1. Menos 3 por 1, menos 3. Menos 3, menos 2, más 6. Más 6, menos 3, más 3. Por lo tanto, se proyecta al menos 1, 3. ¿Veis cómo se invierte? Porque se ha multiplicado por menos 1, porque la lambda, el valor propio es menos 1. Y por lo tanto, este punto de aquí se proyecta aquí, al punto menos 1, 3. Por lo tanto, el menos 1, 3 se proyectará al 1, menos 3. O sea, que lo que hacen es que los puntos de aquí se proyectan a la misma distancia del punto original, pero en la zona negativa, en este cuadrante. Y los de este cuadrante se desplazan a este cuadrante, pero manteniendo la distancia respecto al origen. Lo podéis comprobar. El 2 menos 6, el 2 menos 6, que estaría por aquí y por aquí abajo, pues se proyecta al menos 2, 6. O sea, al menos 2, 6, que estaría por aquí arriba. Cambia de posición, pero manteniendo la misma distancia respecto al origen. ¿Veis? Y lo que sabemos es que todos los demás puntos, todos los de aquí, todos los de aquí, todos los de aquí en medio, todos los de aquí en medio se proyectan a otros lugares. A otros lugares. Además, si tenéis curiosidad, podéis mirar que todos los de aquí y los de aquí, todos los puntos que están por aquí y por aquí, se proyectan a líneas que están por aquí y por aquí. Y todos los que están por aquí y por aquí se proyectan aquí y aquí. Por lo tanto, digamos que estos que están, digamos, muy separados, ¿no? como un peine, digamos, con la distancia entre las púas muy alargada, ¿no? muy anchas, aquí se compactan. Y aquí los que están compactados, los puntos, las líneas rectas que están todas muy juntitas, aquí se expanden. ¿De acuerdo? Es como un proceso hay como unas mutaciones, unos cambios interesantes, ¿no? Pero veis cómo estamos viendo una función por dentro, cómo se comporta, qué características tiene, cómo funciona como función, valga la repetición hasta el aburrimiento que hago de esta expresión. Pero lo fundamental aquí es ver que estos dos espacios se quedan en casa. Especialmente este, que ni se mueven los puntos. Estos de aquí aún cambian de posición, se van de viaje, pero dentro de la misma ciudad, digamos. Yo siempre pongo el ejemplo ¿no? Estos se quedan en casa, pero en casa, en la ciudad y en casa. Estos se quedan en la ciudad, pero bueno, se desplazan un poquito. De aquí a aquí. Cambian de posición, de cuadrante. Los de aquí van aquí y los de aquí van aquí, manteniendo la distancia. Porque la lambda era menos 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver más cosas. Vamos a ver más cosas. Mirad. Vamos a ver más cosas. Vamos a ver
mm, esta, esta, esta base, ¿vale? Esta base de aquí, es el punto, porque ahora esto lo podemos ver como una base, obviamente, ¿eh? El punto 1, 1, estos puntos que hemos visto, el 1 menos 1 y el 1 menos 3, los he puesto en forma matricial, ¿veis? 1 menos 1 y el 1 menos 3, los he puesto en forma matricial, ¿vale? ¿De acuerdo? Yo voy a... ¿Os acordáis de la lección anterior? Vimos el concepto de base, y el concepto de matriz de cambio de base. Pues vamos a trabajar con esta base. Vamos a verlo como una base, porque son, obviamente, puntos independientes. Y por lo tanto son una base. Desde estos dos puntos yo puedo generar todo el espacio. ¿Vale? Entonces vamos a ver que esta matriz, la vamos a ver como la matriz de cambio de base desde esta base a la base canónica E. ¿Vale? Y esta inversa, esta matriz será la matriz de cambio de base de U a E, que es como si os acordáis de cuando vimos el concepto de matriz de cambio de base, es muy fácil de ver cómo se expresa en términos de base canónica. Acordaos que la base E le llamamos a la base canónica, el 1001, encontrar las coordenadas de cualquier pareja de puntos en las coordenadas canónicas es simplemente dar las coordenadas de los puntos en base canónica, que son el 1, 1, 1 menos 1, perdón, y el 1 menos 3. ¿Vale? Ahora lo que sabemos es que la matriz de cambio de base de E a U sabemos que será la inversa de esta matriz, porque lo vimos en su día, que hay una relación cuando yo cojo dos bases cualesquiera de un espacio, que pueden ser una la canónica, base canónica, o la otra una base cualquiera, distinta a la canónica. Cuando tengo la matriz de cambio de base de una base a la otra, la matriz de cambio de base de la otra a la una, digamos, para hacer el camino en sentido contrario, son inversas, son matrices inversas. Por lo tanto, no me hace falta ahora intentar expresar la base canónica en términos de las coordenadas respecto a la base U, constituida por estos dos puntos de la base. No, porque ya puedo calcularla directamente haciendo la matriz inversa, ¿vale? Porque sé que es la inversa. Por lo tanto, si calculo la inversa, os daréis cuenta de que, calculando el determinante, viendo la adjunta, que ya lo vimos en su momento en una lección, vimos el cálculo de cómo se calcula la matriz inversa. Bueno, pues la matriz inversa de esta de aquí, o sea, esta matriz elevado a menos 1, su inversa es esta de aquí. Por lo tanto, esta es la matriz de cambio de base de A. ¿Vale? Bien. Por lo tanto, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamarle a esta matriz, que es nuestra matriz, la que hemos representado como la matriz de nuestra función, esta matriz de aquí. Esta matriz siempre la ponemos de una manera que es ya automáticamente, de forma inmediata, de forma automática, está escrita en forma de en base a la base canónica, valga la redundancia. O sea, es la base canónica la que hay detrás. Cuando no contemplo ninguna base distinta, es la canónica la que tengo en cuenta, porque lo que miro es las coordenadas siempre respecto a la base canónica, que es lo canónico, que es lo habitual, es lo más frecuente. ¿Vale? Bien. Entonces, cuando yo expreso esto, es la función expresada en la base canónica. ¿Vale? Bien, pues cuando hago la operación de multiplicar estas tres matrices, primero, la matriz matriz de cambio de base de U, de esta U que es la base de vectores propios, con aquellos dos vectores propios. Si hubiera cogido otros distintos, hubiera tenido otra matriz inversa y hubiera tenido otro procedimiento.
¿vale? Pero hubiera llegado a lo mismo, obviamente, ¿eh? ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, sí, hubiera llegado a lo mismo. En todo caso, lo que está muy claro es que a la hora de hacer este producto de tres matrices, que ya sabéis que bueno, puedo operar con el orden que sea porque es distributiva, puedo multiplicar esta por esta y después lo que salga multiplicado por esto, o puedo multiplicar esta por esta y después multiplicar por esto, da igual, ¿eh? Lo importante es que el resultado que me salga es esta matriz de aquí. Y esto es la matriz de la función vista desde la base canónica, desde esta base U que yo estoy contemplando. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es la función vista desde la base canónica. ¿Vale? Bien. Entonces vamos a profundizar en esto. ¿Vale? Vamos a profundizar en esto. Fijaros una cosa. Si yo tengo todas estas tres matrices multiplicadas, esto me dará lugar a una matriz, que es esta. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver. Vamos a comprobar si yo hago esta multiplicación por un punto 1, 1. Imaginaos que yo cojo el punto 1, 1. Si yo ahora este 1, 1 lo multiplico por esta matriz, primero hago esta operación, multiplicar esta matriz por este punto de R2. ¿Vale? Bien, que ya veremos en qué coordenadas está, visto en qué base y tal. Pero de momento yo lo multiplico por 1, 1. Esto me da 2 menos 4. Basta hacer la multiplicación, 1 por 1 más 1 por 1, 2. Menos 1 por 1, menos 3 por 1, sumado, menos 4. Si ahora hago la multiplicación por esto de aquí, tengo el punto 0,2. ¿Por qué? 2 por 2, 1 menos 4, se me hace 0. 4 menos 4, 0. Menos 6, más 8, 2. ¿Vale? Y ahora finalmente, si hago esta operación, esto por esto, hecho paso por paso, Hubiera podido multiplicar primero todo esto, pero bueno, lo he hecho para que lo veáis, los pasos que van sucediéndose. Al final me llega, al multiplicar, al punto 1 menos 1. Basta hacer la multiplicación, esto por 0, 1 medio por 2, me queda 1. Menos 1 medio por 0, menos 1 medio por 2, menos 1. Obviamente, como tiene que ser, si yo he multiplicado todo esto, esta matriz, he visto cómo opera con el punto 1, 1, pues me va a dar lo mismo que cuando opere, porque esto es igual a esto, por lo tanto, operar aquí el 1, 1 me va a dar lo mismo. Y efectivamente, si yo cojo esta matriz de aquí y la multiplico por el punto 1, 1, como he hecho antes con toda la matriz de la izquierda, como son iguales, esto de aquí me dará esta matriz precisamente. Obviamente, si esto es una igualdad ciertamente, me tiene que dar 1 menos 1. 1 menos 1. Esto es un 1, aquí está borrado. Esto es un 1 y esto es menos 1. Muy bien. Y aquí lo mismo. 1 menos 1. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Y aquí viene lo más importante, una de las cosas más importantes para entender el concepto de matriz semejante. ¿Vale? Mirad, este punto 1, 1, que he cogido, fijaos que lo opero con la función vista mediante la base U, que es la base de los vectores propios. O sea, estoy estudiando esta función ahora en base a cómo veo los movimientos según estas coordenadas. ¿Vale? O sea, estoy aplicando, ¿veis? Estoy aplicando el 1, 1 aquí y aquí también, ¿vale? Pero aquí está muy claro, porque lo estoy aplicando en base a la función, a la matriz de la función, pero visto desde la base U, no desde la base canónica, porque fijaos que el 1, 1 interviene aquí, cuando yo opere, ¿vale? Y aquí.
O sea, yo veré dónde va a parar según esta matriz, esta función. Esto es una matriz de una función, pero es la matriz de la función, de nuestra función, pero vista desde la base U. ¿Vale? Y esta es la matriz vista desde la base canónica. Pero fijaros que aquí hay estos procesos de transformación previos. Primero este y después este. Porque aquí lo que estoy es operando a un punto visto bajo las coordenadas de U, no bajo las coordenadas canónicas. Por lo tanto, el punto, fijaros, aquí está dibujada, ¿sí?, la base canónica y la base U, que es el punto 1, 1 y el punto 1, menos 3. 1, menos 1, perdón, el punto 1, menos 1 y el punto 1, menos 3. Y ahora os he dibujado aquí el 1, 1 en base canónica. El 1, 1 en base canónica, porque estoy operando al 1, 1 en base, ¿veis? Aplicándole la fórmula de la matriz vista bajo la base U, no la base de, digamos, no la canónica, sino la otra, ¿de acuerdo? La base U. Es un 1, 1 visto desde esta base. Claro, hemos de cambiar esto es muy importante, hemos de cambiar de base a la hora de ver todo esto. El punto 1, 1, según esta base, es este punto de aquí. Porque fijaros que tengo uno de este vector y uno del segundo. Son sus coordenadas, ¿veis? El punto 1, 1 en la base canónica sería este que señalo. Este es el 1, 1 en la base canónica. Pero en la base U, el 1, 1 es este. O sea, este punto de aquí, que en realidad en la base canónica sería el 2 menos 4, ¿veis? El 2 menos 4, ¿veis? Muy importante. En base canónica, este punto, visto desde aquí, es el 2 menos 4. Menos 4, este de aquí, que es el 0, 1, lo multiplico por 4 y tengo el 0, 4. El 0 menos 4, perdón. 0 menos 4. Y este de aquí multiplicado por 2, tengo el 2, 0. El 2, 0 más el 0, 4 me da el 2 menos 4, que es este punto de aquí. Pero esto si lo miro desde aquí. Si lo miro desde la base canónica, perdón, desde la base U, desde esta base construida con los vectores propios, yo tengo que este punto es el 1, 1, no el 2 menos 4. ¿De acuerdo? ¿Veis? Muy importante. Muy importante. ¿Vale? Bien. Nuestra función, la que estamos estudiando en esta lección, nos dice que este punto va a parar a este punto de aquí. ¿Vale? Este punto va a parar a este punto de aquí. ¿Vale? Muy importante. Si lo miro en la base canónica, ¿de acuerdo? Pues tengo que ver lo que hemos dicho, este punto 2 menos 4, ¿dónde iría a parar? Iría a parar al 0, 2. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa aquí? Fijaos, el punto 2 menos 4, ¿veis aquí? Cuando actúa la transformación, la función en base canónica, que esta es la matriz de la base canónica, operado con este punto de aquí, va a parar al 0,2. ¿Qué es esto que estáis viendo aquí? Al 0,2 en base canónica. En rojo está base canónica. En verde, base U, base de vectores propios. ¿De acuerdo? Bien, entonces, fijaros, en base U, este punto va a parar a este, al mismo punto. Esto no cambia, pero en base U, este punto es el punto 1 menos 1. ¿Qué es lo que nos acaba diciendo? ¿Dónde va a parar el 1, 1 en base U? Que es esta la matriz de la base U. ¿De acuerdo? Esta es la matriz de la misma función, pero en base U. ¿De acuerdo? Y me dice que el punto 1 en base U, que es este de aquí, va a parar al punto 1 menos 1 en base U, que podéis ver muy bien que, claro,
es el punto 1 menos 1. Si este era el 1, 1, porque tenía 1 de... Igual que el 1, 1 en base canónica es este punto de aquí, en base U, que es esta base de aquí, con estas coordenadas, con estos vectores, este punto de aquí hemos dicho que es, cojo uno de este vector y uno de este, los sumo y tengo esto de aquí. ¿Vale? Igual que aquí, sumo estos dos y tengo esto de aquí, el 1, 0 y el 0, 1, tengo el 1, 1. Pues ahora, con estos dos vectores, de hecho, con estas coordenadas, este punto lo veo como si fuera el punto 1, 1, respecto a esta mirada. Acordaos, es fundamental en todo esto ver que las cosas cambian según las coordenadas desde las que ves las cosas, como todo en la vida. Depende del punto de vista, te puede cambiar la visión de las cosas. Bueno, pues el punto 1, 1 en esta base va a parar al 1 menos 1, porque fijaros que este punto de aquí, en cuanto a este vector, es el 1. Porque, ¿veis? Y ahora voy a sumar la operación de estas coordenadas. Fijaos, aquí cojo una vez este vector. Pero este de aquí, que es este punto de aquí, el 1 menos 3, en realidad es como si lo multiplicara por menos 1, porque lo que estoy haciendo es menos 1, o sea, me voy para atrás. Igual que la base canónica, el menos 1, 0, me voy aquí. Si multiplico por menos 1 este punto de aquí de la base canónica, el menos 1, 0, me voy al menos 1, 0, que es este aquí. El 1, 0 me va al menos. Bueno, de la misma manera, el menos 1, ¿vale? Me va para aquí. Y por lo tanto, este punto unido con este, con dibujo desafortunado como siempre en mi caso, pero ya si lo veis bien y lo intentáis dibujar mejor vosotros, veréis que esto no deja de ser la operación de sumar estos dos vectores. Y me da este punto de aquí, que es el punto 1, porque es esta parte de este vector de la base U, y el menos 1, que es la contribución de este vector, pero en negativo, que llega al menos 1, 3. El 1 menos 3 hacia el otro lado es el menos 1, 3. Entonces, este punto es el punto 1 menos 1 en base U. Pero en cambio en base canónica es el 0, 2, porque es 0 de este vector canónico, del 1, 0, 0, y del 0, 1, lo multiplico por 2, voy para aquí, que es el... Por tanto, es el 0, 2 de coordenadas, este punto es el 0, 2. Por lo tanto, fijaos, muy interesante, muy importante todo esto, como podéis ver. Lo que estamos haciendo es, al haber encontrado estos valores propios y vectores propios y estos espacios invariantes, hemos conseguido encontrar una matriz, una representación matricial de mi misma función, porque la función tiene los movimientos que tiene, no cambia. O sea, la función tiene los movimientos que tiene, que en base canónica vienen determinados por esta matriz. En base canónica vienen determinados por esta matriz, pero en la base U, en la base de estos dos espacios invariantes, viendo las cosas desde esta base, desde esta base, los mismos movimientos que tenemos de la función que estamos estudiando quedan representados por esta matriz, que es la matriz que representa unos mismos movimientos vistos desde otro punto de vista. O sea, este movimiento, y así lo podríamos ir viendo con todos los movimientos. Es una función que además es inyectiva, es exhaustiva, por lo tanto, de todos los puntos sale una flecha que va a parar a puntos distintos del codominio. Con la particularidad, como hemos visto, de que todas las flechas que salen de aquí van a parar al mismo punto exactamente. Que todas las flechas que salen de esta línea verde van a parar a esta misma línea, pero cambiando de cuadrante, como hemos dicho, respetando la distancia respecto al punto 0, 0. Pero todos los demás, sale una flecha y va a parar a algún punto.
Pero la peculiaridad es eh, que esta matriz, ¿de acuerdo? Esta matriz es la matriz que representa la función, la misma función, pero desde otra base. Por lo tanto, tienen, como veremos en otra lección, tienen unas peculiaridades, unas características, unas propiedades que, bueno, la hacen muy potente, porque estamos representando una matriz un poco más difícil de manejar, como es esta, una matriz muy fácil de manejar. Las matrices diagonales, que son, acordaos, las matrices donde todos los valores están en la diagonal principal y todo lo demás son ceros, como es este caso, son matrices muy fáciles de manejar. Y además son matrices que en muchos ámbitos de la matemática, estoy pensando en la estadística hay una técnica que se llama análisis de componentes principales, que es una técnica que se basa en el cálculo de valores propios y vectores propios de una determinada matriz. Ya lo veréis en el futuro cuando estudiéis estadística. Pero en todo caso, es el cálculo de vectores propios y de valores propios de una matriz es muy importante, y entre otras cosas es porque es digamos, como una representación de lo mismo desde una mirada diferente. Y una mirada un poco más simplificada, porque está representada por esta mirada de estos cambios de esta función, la representación de la misma función está, digamos, simplificada, está hecha con una matriz mucho más fácil de manejar, mucho más fácil de multiplicar, de operar en ella, ¿de acuerdo? Pero lo importante es que es muy importante digamos, la representación matricial de la misma función, pero vista desde una base distinta. ¿De acuerdo? Muy importante. Los puntos van a los mismos puntos, pero no es lo mismo verlo desde la base canónica, lo que está pasando, este movimiento visto desde la base canónica se ve diferente a este movimiento desde esta base. Es un movimiento que tiene coordenadas diferentes, ¿veis? Del 1, 1 pasamos al 1 menos 1 y aquí del 2 menos 4 pasamos al 0, 2. Por la mirada subjetiva que proporciona el mirar las cosas desde bases diferentes. ¿De acuerdo? Bien, acabamos esta lección. Aquí os he ampliado un poquito todo el listado de cosas que estamos viendo, que si el dominio, que si el recorrido, imagen de f, que si evaluar la función en un punto, ver la antiimagen de un punto, que es sistema de ecuaciones en nuestro contexto. Cuando el punto del codominio es el 0, pues estamos buscando en la antiimagen el ker de f, ver si es exhaustiva, inyectiva, la representación de una matricial de la función, que ahora ya podemos ampliar, que dependerá de la base. Desde una base tenemos una representación matricial y desde otra base tenemos una representación diferente. Aquí lo tenemos claro, ¿de acuerdo? ¿Veis? Aquí tengo una representación de f desde la base canónica y aquí una representación matricial de la misma f, de los mismos movimientos, pero vistos desde una base diferente. ¿De acuerdo? El concepto de base lo hemos visto, el matriz de cambio de base lo hemos visto, matrices semejantes y similares. Esto es el concepto, estas matrices, siempre que hay la posibilidad de construir esta relación de dos matrices que están operadas con dos matrices de cambio de base, dos matrices que son inversas una de la otra. En la próxima lección lo veremos con un poco más de detalle, de forma general, y porque veremos que para que ser semejante no ha de ser semejante necesariamente a una matriz diagonal, puede ser semejante a una matriz que no sea diagonal. O sea, siempre que dos matrices están operando y en medio hay dos matrices que son inversas una con la otra, estas dos matrices son dos matrices semejantes o similares. Siempre que tenemos esta disposición, dos matrices inversas operando en medio de una matriz que nos da lugar a otra matriz, esta matriz y esta son semejantes o similares, que como podéis ver no es que se parezcan en cuanto a no es que se parezcan en cuanto a los números que hay dentro. No diríais nunca que esto es semejante o similar a esto, ¿verdad? No, lo que ocurre es que son semejantes o son similares por esto que hemos visto aquí.
que son representaciones matriciales distintas del mismo movimiento, de los mismos flechas que van a parar a los mismos lugares, no hay cambio, todos estos puntos van a parar cada uno a su punto, al que marca la función, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que, si lo vemos desde la base canónica, tenemos unos movimientos de coordenadas y desde otra base, desde esta base U, tenemos otros movimientos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Y hemos visto también el concepto, en esta lección lo hemos ampliado porque el otro día no puse estos conceptos, ahora lo he ampliado, valores propios, concepto de vectores propios y el concepto de polinomio característico. Dada una matriz n por n, siempre tengo un polinomio característico asociado a aquella matriz cuadrada, ¿vale? Otra cosa será si tiene solución aquel polinomio característico igualado a cero, lo que sea, ¿eh? Iremos hablando. ¿De acuerdo? Bueno, una lección importantísima, ¿eh? Aquí estamos viendo cosas apasionantes de la matemática, ¿eh? Yo es que soy un enamorado de esta parte de las matemáticas, ¿eh? Me parece fascinante esta forma de mirar lo mismo desde puntos de vista diferentes, ¿eh? Pues muy bien, lo dejamos aquí, ¿eh? Lección importantísima. Gracias.